o quiere reescuchar después, está bueno, porque... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al tercer anillo otra vez. En esta ocasión tenemos a una invitada desde Argentina, la doctora Viviana Gallo, que muy en especial, yo deseaba mucho esta charla porque también tenía personalmente ese, no esa duda, sino saber dónde converge exactamente la medicina alopática con la ayurveda, porque yo creo que ambas son importantes y son complementarias, ¿no? Entonces era una duda muy personal y cuando te conocí dije, mira, poca gente que médicos alópatas se dedican también a la medicina alternativa. Por eso que yo preguntaba, ¿cómo fue que tú que estudiaste, ¿no? Además de ser alópata, otras técnicas. Y bueno, pues esa es mi duda muy especial, ¿no? Pero aquí está, les dejo con Viviana Gallo, médico alópata y especialista, bueno, en varias medicinas alternativas, eh, ayurveda, me dices que también trabajas, tocas lo emocional, ¿no? El Trabajamos estrés en... y todo eso. Bueno, Pues bienvenida y gracias. bienvenidos a todos. Te cedo toda la imagen. Bueno, muchísimas gracias, Itaidi. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias a todos los que están, que prestan su interés y su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? El tiempo. Y gracias a Anthony, que a través de Anthony nos hemos conocido, Anthony París, y bueno, y vamos a ver de contarles un poquito de qué se trata esto de la Ayurveda y esto de la integración, como bien decís, con la medicina alopática o científica. Cuando yo arranqué a dedicarme a Ayurveda, fue bastante difícil en un principio por esto de concatenar, pero no concatenar las medicinas en sí, sino concatenar como comentaba en un momento, con el Colegio de Médicos y con todo lo que tiene que ver con lo legal y demás. Pero después la Ayurveda es tan simple, es tan concreto, y se amalgama muy bien con la medicina científica, porque precisamente es base de la medicina científica. Recordemos que todo lo que hoy día conocemos como ciencia se inició de una manera empírica, o sea, se generaron hipótesis y a partir de eso se lo sometió al método científico y se comprobó que determinadas cosas servían. En el caso de Ayurveda, por ejemplo, lo que nosotros llamamos doyas o biotipos son lo que Hipócrates llamaba humores hipocráticos, que eran los biotipos de Hipócrates en donde se basa la medicina científica. Entonces, ya desde partir de ahí me dio la tranquilidad de que estaba en lo correcto, que estaba haciendo aquello que me pedía el alma hacer con respecto a mi profesión, y que no tenía ningún tipo de contradicción con la medicina occidental. Eso en un principio, ¿no? Con la medicina occidental científica o alopática. Pero ¿qué pasa con el Ayurveda y qué pasa también con otras medicinas naturistas? Que son holísticas. ¿Qué significa esto? Que abarcan todo el ser humano, no solamente los eventos físicos que pasan en la persona, sino también los eventos mentales, emocionales, energéticos y espirituales también. Porque si no abarcamos todos esos aspectos, no terminamos de sanar, ¿no? Y hoy día, en donde pareciera como que la salud pasa más por un ámbito sutil que por un ámbito físico, si los médicos no empezamos a expandir nuestra conciencia en abordar esas cuestiones más holísticas, en no cerrarnos solo en lo que implica un síntoma o un signo, porque eso es como la punta del iceberg. O sea, hay un montón debajo de eso que tenemos que trabajar si queremos estar acompañando a nuestros pacientes en que sanen y en que comiencen a volver a tener las riendas de su propia salud. Yo creo que hoy día todos nos invita a eso, ¿no?
que empecemos a tener como una autogestión de lo que es nuestra salud, de lo que es nuestro bienestar, empezar a conectar con lo que la Ayurveda llama la ley natural. Y esto es una de las cosas características que tiene la Ayurveda. En la Ayurveda, si uno ya empieza investigando con respecto a la palabra Ayurveda, Ayurveda son dos raíces sánscritas, Ayur y Veda. Ayur, que significa vida o longevidad, y Veda, que tiene que ver con el conocimiento o la sabiduría. Entonces podríamos definir el Ayurveda como la ciencia de la vida o la ciencia de la longevidad. ¿Y cuáles serían los tres como lineamientos que abarca el Ayurveda? Son tres básicamente. Por un lado, la prevención, que veníamos hablando de esto, de lo importante de poder estar atentos y prevenir cuando comenzamos a estar con desequilibrios, para no llegar a la enfermedad. Por otro lado, el otro gran aspecto que abarca la Ayurveda es la desintoxicación. Dentro de las líneas de Ayurveda hay mucha técnica para desintoxicarse desde todos los lugares posibles. Y el otro aspecto al que apunta específicamente la Ayurveda es a preservar la salud del sistema nervioso. Pensemos que nuestro sistema nervioso es rector de toda la fisiología. Entonces, trabaja en aspectos muy globales, muy abarcativos dentro de lo que es la salud y dentro de lo que es el bienestar. Porque acá hay algo que a mí en mis charlas me gusta siempre preguntar, porque para que empecemos todos a tener conciencia cuál es el momento donde empezamos a enfermar. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Para que lo piensen, después al final del encuentro vamos a abrir si nos permitís, y Taibi, vamos a poder ir respondiendo preguntas que la gente vaya teniendo, pero ya les dejo ahora esta pregunta de si ustedes pueden decir cuál es el síntoma común a todas las enfermedades que ustedes hayan tenido. ¿Qué fue lo primero que pasó antes de que enfermaran? Porque hay un síntoma que es común a todas las patologías. Tengamos lo que tengamos, hubo un síntoma que fue el inicio de que yo iba a estar enfermando. Y se los dejo para que lo piensen, y después háganme acordar que lo charlamos al final del encuentro, para que esto quede resonando en ustedes, ¿no? Y para que lo puedan descubrir, lo puedan observar rápidamente la próxima vez que suceda. Y volviendo a lo que es el Ayurveda, tenemos diferentes líneas, esto es importante que sepan, porque según el libro que ustedes lean, a lo mejor van a encontrar diferencias, ¿no? Pasa como con la medicina occidental también. Hay protocolos de tratamiento que son más europeos, hay protocolos que son estadounidenses, entonces es como que los lineamientos son distintos, pero la raíz es común. Y esto es importante que lo sepan, la línea que yo les estoy contando tiene que ver con la línea de Maharishi Mahesh Yogi, que fue el gurú de los Beatles, para quienes se acuerdan de aquella época, y es lo que hace actualmente el Dr. Chopra. Por eso todo lo que es el material del Dr. Chopra es muy afín a la línea de Ayurveda que yo hago, y van a encontrar similitudes, porque básicamente es eso. Entonces, esto también es importante saberlo en el momento que adherimos a alguna práctica naturista, porque a veces se habla así de Ayurveda o de medicina china o de medicina homeopática, y hay diferentes líneas en cada una también. Entonces hay que ver con qué uno es afín, ¿no? Porque hay líneas que son más afines a uno y uno tiene que prestarle atención a esa afinidad, porque por algo está, ¿no? Empezar a hacer resaltar de nosotros aquella intuición que nos lleva a determinada línea de tratamiento, a determinada línea de trabajo, porque nos permite ser más eficientes en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Cuanto mayor bienestar logramos en nosotros mismos, mejor es lo que le vamos a estar brindando a los demás.
Entonces yo creo que la primera búsqueda debería ser esa, en ese sentido, ¿no? En poder despertar en uno ese bienestar interno que surge del ser, porque acordémonos que somos seres humanos, ¿no? Y pensemos en estas dos palabras. No solo somos humanos, somos seres humanos. Y esa parte del ser, esa parte de nuestra esencia, es la que en realidad es perfecta. Si vamos al caso, es nuestra parte de la divinidad. Entonces, en la medida que podamos concatenar adecuadamente ese ser, haciendo que broten esas cualidades del ser, y ponerlas al servicio de nuestras relaciones humanas, de nuestra vida en este mundo, en este planeta, es como que vamos a estar más saludables, vamos a ser más eficientes, vamos a estar más en comunión con lo natural, ¿no? Más acorde a nuestros biorritmos. La Ayurveda trabaja mucho en eso, en respetar los horarios que son de descanso, los horarios que son para nutrirnos, los horarios que son para trabajar y estudiar, empezar a generar orden, el orden natural que tiene la naturaleza, no un orden impuesto socialmente, porque hoy día lo común es quedarnos hasta altas horas de la noche trabajando, estudiando, mirando televisión, y eso altera nuestros ritmos biológicos. Entonces, si alteramos nuestros ritmos biológicos, difícilmente podamos mantenernos en salud mucho tiempo, porque es dañar nuestra fisiología en definitiva, ¿no? Y contándoles un poquito más respecto a cómo el Ayurveda trabaja en nuestra salud, habitualmente lo que hacemos es ubicar tanto a las personas como a todo lo que existe dentro de 3 doshas o biotipos. Hay 3 doshas básicos o biotipos que son como la base de abordaje, que nos da como mucha información de lo que a este paciente le puede estar pasando. Entonces, cada biotipo tiene su tendencia conductual, su tendencia a enfermar, sus características físicas definidas, y todo eso proviene de su formación en relación a los 5 elementos. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 biotipos básicos, que son Vata, Pitta y Kapha. ¿Han escuchado hablar de estos biotipos en algún momento? Vata, sí, que tiene en su estructura fundamentalmente, tiene aire y espacio. En su fisiología, en la fisiología de un individuo Vata, lo que abunda es el aire y el espacio. Si vamos a los individuos más Pitta, en su fisiología tienen en mayor proporción fuego y agua. Y si vamos a los biotipos Kapha, ellos tienen en su fisiología más tierra y agua. Entonces, esta proporción mayor de elementos es la que nos lleva a predisponernos de determinada manera. Un Vata que tiene gran cantidad de aire en su fisiología normalmente tiende a ser irregular, porque es como un vientito. Yo siempre comparo a los muy Vata, o a quienes se desequilibran en Vata, como un estado de vientito, donde tienen mucho desorden mental, mucho desorden en los ambientes de trabajo, porque son eso, están constituidos por eso, por un exceso de aire y de espacio. Los Pitta, que tienen un exceso de fuego habitualmente, son muy irritables, son muy coléricos, tienen tendencia a enfermar con patologías que tienen que ver con el fuego. O sea, tener irritación de la piel, tener acidez, cuando sentimos ese fuego digestivo muy, muy intenso, es porque probablemente estemos en un desequilibrio Pitta. Y los individuos Kapha, que habitualmente son mucho más estables, porque tienen como que ese elemento tierra y ese elemento agua, los hace estar como más estables en el mundo. Son personas que son estables desde lo físico, desde lo emocional, tardan mucho en enfermar, aún haciendo las cosas mal, pero cuando el Kapha enferma, es difícil
traerlo de nuevo al estado de salud, porque así como es estable en su salud, es estable en su enfermedad también. Entonces, ya definiendo el biotipo y el desequilibrio de las personas, tenemos un diagnóstico sumamente amplio, en donde podemos comprender rápidamente hacia dónde apunta tanto su personalidad como su tendencia a enfermar y cómo conducirlo de nuevo a su estado de normalidad. Y yo les conté que tenemos 3 biotipos, pero no somos 3 biotipos puros, somos combinación de esos 3 biotipos. Entonces tenemos lo que llamamos el vidosha, somos vidóshicos. Podemos ser Vata Pitta, Pitta Kapha, Kapha Vata, y ahí es donde juegan los doshas en la fisiología. Y sabiendo esto, cuando el paciente se desequilibra o se enferma, el Ayurveda trabaja aportándole lo opuesto. Porque si yo enfermo porque tengo un exceso de vata, un exceso de aire, un exceso de espacio en mi fisiología, el Ayurveda me va a dar planes nutricionales y rutinas que van a aportarme el elemento tierra, el elemento agua, para generar como un contrapeso, digamos, ¿no? Una contrapartida que me lleve a mi punto de equilibrio. Porque todos los doshas en sí están en su punto de equilibrio. El tema es cuando no respetamos nuestra naturaleza y ahí nos desviamos al extremo del dosha, o inclusive podemos enfermar en un dosha que no forma parte de nuestra fisiología. Si yo soy Vata Pitta, puedo llegar en algún momento a desequilibrarme y a enfermar con patologías Kapha. Por eso, cuando uno recién tiene un síntoma, que está más avanzado que el síntoma original que vamos a ver al final del encuentro, yo tengo que prestarle atención, tengo que atenderlo, tengo que resolverlo, porque me está dando una alarma de que si yo no lo cuido, de si yo no lo revierto, voy a poder generar una patología importante y que me va a costar más. Cuanto yo más tiempo mantenga el síntoma, más lesiona mi fisiología, más me desequilibra, y después me puede resultar mucho más difícil atender esa patología. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna cosa para retomar? Porque es un momento bueno como para despertar a ver si hay algún chat, a ver alguna consultita en particular de este tema que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede abrir su micrófono o por el chat. Con respecto Yo a sí los tengo. dos. Bien. Yo una vez hice un test de qué tipo de pita soy, pero soy todas y no me quedó nada claro porque me salía de todo, y no de 2, de las 3. ¿Esto cómo es o por qué? Bien, perfecto. Cuando vos seguramente hiciste algún cuestionario de alguna revista o de algún libro, ¿puede ser? Sí, de un libro. Bien, cuando uno hace un cuestionario, a lo que llega es al desequilibrio. Se llama desequilibrio o vikriti. Para poder sacar el dosha o prakriti, necesitamos un examen físico y necesitamos la toma del pulso ayurvédico, que nos aporta muchos más datos que lo que es el cuestionario. Pero con el cuestionario tenemos el dato fundamental para atender al paciente, porque como nosotros atendemos el desequilibrio, este se manifiesta muy fácil con los cambios de hábito del paciente. El paciente empieza a manifestar determinados desequilibrios que a nosotros, cuantificando el cuestionario, rápidamente sabemos en qué desequilibrio está. Ahora, esto que vos decís que tenías de los 3, probablemente vos seas tridóxica, porque existen los 3 biotipos básicos que hay muy pocas personas que son puramente Vata, puramente Pitta o puramente Kapha. La mayoría somos vidóxicos, una combinación de 2, pero en sí tenemos de los 3.
El tema, ¿qué es lo que es preponderante, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más abundantes en nuestra fisiología? Pero en realidad tenemos de todos. Y después está el biotipo tridóxico, que hay personas que son tridóxicas de base, y cuando enferman, enferman de modo tridóxico también. Entonces, está esa situación también. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto es un poco lo que les comenté recién, para resumirlo. Para el diagnóstico del dosha, evaluamos el aspecto físico, las características físicas, desde el tamaño de las manos, las características de los ojos, la lengua, la piel, las características del cabello, de las uñas. Es como que se hace un examen mucho más abarcativo que el que hace un médico clínico habitual. Sumado a eso hacemos el cuestionario ayurvédico y hacemos la toma del pulso. Y en el caso del desequilibrio... ¿Me permites? Alguien pregunta, ya le contestaste cómo se hace, cómo sabes qué tipo de dosha, pero también preguntan cómo es lo del pulso y qué información te aporta el pulso. Perfecto. El pulso, además de los datos que el médico habitualmente toma, que es la frecuencia cardíaca, que básicamente se basa en eso, en Ayurveda nosotros tenemos una metodología para definir el biotipo, nos da información del biotipo, nos da información de los subdoshas, porque además de los doshas, el cuerpo se divide en subdoshas, que abarca los diferentes órganos y sistemas. Entonces, es como que hay que entrenarse bastante, me costó mucho al principio poder conectar, porque uno conecta con lo que sería el campo unificado del paciente. No sé si saben qué significa el campo unificado. Para otros el campo unificado es, por ejemplo, cuando se trabaja con registros akáshicos, se llega al campo unificado. Cuando se abren registros de vidas pasadas, se llega a ese campo, que se supone que está toda la información de la humanidad. Nosotros llegamos sutilmente a la energía que contacta con el cuerpo del paciente, y a mí particularmente me ha llegado a pasar de como prever hacia dónde va el desequilibrio, o sea, qué enfermedad puede tener el paciente por el dato del pulso, hacia dónde los latidos se van manifestando en un mapa que nosotros tenemos de investigación, y nos da como un mensaje de prevención, ¿no? Para alertar al paciente de que si sigue en esa línea va a terminar con esa enfermedad. Y es como muy claro cuando uno se entrena, ¿no? O sea, es como que hay que observar mucho, hay que comparar muchos tipos de pulso como para tener el entrenamiento y poder sacar eso. Ahora, yo actualmente estoy atendiendo online y me estoy sorprendiendo de que si uno se entrena en observación, uno logra ver eso más allá de no poder tomar el pulso. Y la verdad que yo estoy fascinada. Vieron que cada situación uno lo puede tomar, y más una situación como la que estamos viviendo, ¿no? De aparente crisis mundial, uno lo puede tomar como una desgracia o como una gran bendición o como una gran oportunidad. Yo estoy viendo esto como una enorme oportunidad de ampliar el espectro de capacitación, de conocimiento, de herramientas que tenemos. El universo es como que nos provee todo el tiempo aquello que necesitamos. El tema es observar para encontrarlo, ¿no? Y accionar para encontrarlo. Y cuando lo encontramos, hacer buen uso de eso, ¿no? Bueno, un poquito creo que respondí a esa duda del pulso, y quería contarles, además de esto de los doshas, el Ayurveda se basa en otras cosas. Otro de los grandes pilares del Ayurveda son los gunas. ¿Escucharon hablar alguna vez de los gunas? ¿Los qué? ¿Gunas? Gunas. Gunas son las cualidades, las grandes cualidades que tenemos. O sea, serían como las características, por ejemplo, si yo les digo gunas simples, sería frío, calor. Esos son gunas simples. Ahora, los mahagunas o los gunas más importantes en los cuales
como que individualizamos las cosas, son lo que llamamos sattva, rayas y tamas. Y esto es importante que lo registren, porque ya con esto ustedes, a partir de hoy, pueden empezar a hacer elecciones más inteligentes respecto a los alimentos, a las actividades, a las personas que frecuentan, a los espacios que frecuentan, si bien ahora estamos en casa todo el tiempo, por lo menos acá en Argentina todavía estamos así, para aprender y poder analizar qué es lo que realmente es bueno para nosotros. Entonces, estas características de los 3 gunas o cualidades, maja cualidades, tienen estas características. Todo lo que es tamásico es lo que nos aporta oscuridad. Lo podríamos resumir así. Todo lo que es tamásico, que trae tamas a nuestra vida, a nuestro estado de salud o enfermedad, es oscuridad, es enfermedad, es, si uno habla de una, por ejemplo, de una fruta tamásica, es aquella que está en estado de putrefacción. Una fruta que está muy madura o ya en estado de putrefacción es tamásica. Si vamos a las características rajásicas, es todo aquello que trae excitación a nuestra vida. Es como que trae perturbación. Llámese, nosotros tenemos en esta lista, por ejemplo, el ajo y la cebolla, que después podemos hablar de esto. El ajo y la cebolla, como otros condimentos, generan mucha excitación, entonces nos producen un estado rajásico, que podríamos llamar a los estados de ansiedad como estados rajásicos. Y todo lo que es sátvico, que trae sattva, trae sat, trae luz, trae verdad a nuestra fisiología, es todo aquello que ya deben haber descubierto, que es hacia donde debemos ir eligiendo. Todo aquello que es sátvico, tenemos que aumentarlo en nuestra vida. Todo lo que es rajásico, tenemos que reducirlo, y todo lo que es tamásico, tenemos que eliminarlo en la medida de lo posible. Es ir haciendo cambios de hábito de manera paulatina. Uno no puede de golpe querer cambiar todo, porque ahí estresamos mucho a la fisiología y no lo podemos continuar. Todo cambio de hábito debería ser algo bien transicional, bien paulatino, de modo que a medida que despierta la inteligencia celular, que es lo que busca la Ayurveda, ¿no? Por eso esto de la autogestión, yo puedo despertar mi inteligencia celular y que naturalmente el cuerpo me pida aquello que es saludable para mí, que me pida aquello que realmente me va a traer luz, me va a traer bienestar, me va a traer salud y no enfermedad, ¿sí? Entonces, el poder arrancar hoy, para quienes no conocían esto, con identificar qué elementos en su vida, qué nutrientes de todo tipo, porque pensemos que los nutrientes no es solamente lo que comemos. Nosotros nos nutrimos por los 5 sentidos. Entonces todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, todo lo que olemos, todo eso nos nutre o no. Entonces, cuanto más sátvico sea todo eso, ¿no? O sea, si yo les digo en este momento, noticiero, ¿qué les suena? ¿Sátvico, rajásico o tamásico? Yo lo pondría en lo rajásico a tamásico, porque no me está aportando luz un noticiero, me aporta información, pero no siempre eso trae luz a mi vida. Entonces, cuando nosotros elegimos, si somos realmente conscientes de nuestras elecciones, podemos direccionar. O sea, nadie nos obliga a estar escuchando o viendo algo que me trae enfermedad. Y con esto no estoy diciendo que no hay que escuchar los noticieros, sino que ser cautos y tener lo justo y necesario. Yo creo que con que uno lea los titulares del diario ya está. Es como que es suficiente para estar informado. Todo lo demás es como estar contaminándonos. Y lo mismo sucede con el frecuentar con personas hirientes, el frecuentar con personas tóxicas,
por ejemplo, si uno habla de ambientes en función a los gunas, si yo tuviera que hablar de un ambiente tamásico, la cárcel, por ejemplo, es un ambiente tamásico. Entonces las personas que trabajan en la cárcel se embeben todos los días de ese tamas, entonces son personas que deberían estar compensando energéticamente y en todos sus sentidos ese exceso de tamas que están absorbiendo por su actividad laboral. Si vamos al caso, los médicos también estamos muy en conexión con el tamas, porque todo lo que es enfermedad es como que nos llega, energéticamente nos llega. Entonces por eso es importante el autocuidado. Es decir, bueno, ¿cómo compenso? Si yo hoy estuve 8 horas en el consultorio, ¿cómo compenso eso? Y el Ayurveda tiene herramientas maravillosas para compensar eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cuidados que se utilizan en los spa, básicamente. Baños de inmersión, automasaje, que es maravilloso el automasaje ayurvédico, todas las medidas de desintoxicación, como el Shalaneti, que es una técnica nasal para limpiar nuestras fosas nasales, técnicas de pranayama, técnicas respiratorias que nos permiten recircular la energía. O sea, hay tantas cosas para hacer que uno puede contactar laboralmente con esas cosas, pero no elegirlas en el sentido de, no sé, no me voy a ir a pasear adentro de la cárcel, o no voy a ir a pasear a un cementerio, que es muy común. Acá en Argentina es muy común. Yo me acuerdo cuando yo era chica, nuestros padres nos llevaban al cementerio todos los domingos. Así. ¿Y eso? Y a visitar a nuestros difuntos familiares. Y la verdad que eso es tamásico, porque uno está en un ámbito que energéticamente uno puede honrar a los ancestros, honrar a los seres queridos que han partido desde otro lugar, desde un lugar más sátvico, que inclusive les aporte más luz a ellos también, ¿no? Porque volvemos al punto, si nosotros nos mantenemos sádvicos, es eso lo que entregamos a la sociedad. Si nosotros nos contaminamos de manera rajásica o de manera tamásica, es eso lo que estamos entregando, porque retroalimentamos lo que vamos recibiendo. Entonces, en la medida que despertamos nuestra inteligencia celular, cada vez somos más inteligentes, exacto, esa es la palabra, más conscientes. Y elegimos desde lo consciente, porque siempre elegimos. El tema es que la mayor parte del tiempo elegimos desde el lugar inconsciente. Quienes eligen no somos nosotros, son nuestros mandatos. Y ahí está la incursión hoy día de tantas técnicas que abordan el inconsciente, porque la mayor parte de nuestro comportamiento es inconsciente. Nosotros nos engañamos pensando que actuamos de manera consciente. Es muy bajo el porcentaje de elección consciente que tenemos en nuestro cotidiano. Entonces, en la medida que estamos más conscientes de ser conscientes, es como que primero tenemos mayor nivel de observación, traemos de nuestras experiencias mucha más información, podemos digerir mejor las cosas, porque cuanto más información tenemos más herramientas. Yo hoy comenté de lo valioso que es el tiempo. Otra de las cosas que es sumamente valiosa es el conocimiento, y el conocimiento en todas sus formas. No solamente el conocimiento académico, sino el conocimiento que me es útil para mejorar mi calidad de vida. Y acá estamos hablando del conocimiento en nuestras relaciones interpersonales, en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, de nuestra inteligencia energética, porque volvemos a un punto, esto del prana, o energía vital, muy pocas personas se ocupan de tenerlo en condiciones. Entonces, es muy común que un paciente venga al consultorio diciéndome que está desvitalizado, que está cansada, que hace rato que no tiene fuerzas, que probablemente esté anémica. Y muchas veces hacemos estudios de laboratorio y no está anémica o anémico. Muchas veces lo que está faltando ahí es, no hay energía vital. Esto que se llama prana desde la India, que se llama chi o ki dentro de otras filosofías orientales,
y que se puede absorber, que se puede retroalimentar. De hecho, las mujeres tenemos como una capacidad extra para retroalimentar el prana. Los hombres no tanto, los hombres tienen que aprender a manejar su prana mucho más que nosotras, porque si no utilizan nuestro prana, esto es un dato importante también para todas las mujeres, que muchos de los hombres que no saben manejar su prana se alimentan del nuestro y nos desvitalizan, llámese pareja, importante, ¿no? Llámese pareja, hijos, hermanos, tíos, abuelos. Entonces, estemos muy atentas de esto y enseñémosles a estos hombres a retroalimentar su energía y su prana, para que no sea una especie de, ¿cómo es que se llama esto? De vampirismo, ¿no? Pero bueno, todos como humanidad estamos como conectando de nuevo con estas herramientas que tienen más de 5.000 años de uso permanente, porque en India nunca se dejó de utilizar el Ayurveda. Y es más, es como que India se abrió con el Ayurveda más hacia Occidente, que lo que ellos mismos lo aprovechan. Cuando yo estuve en India, que fuimos a recorrer tantos sectores de buena calidad de vida como otros no tanto, que son la mayoría, y en esos lugares la gente no tiene acceso a la Ayurveda. Es más, cuando contactábamos con colegas que habían hecho medicina occidental, medicina científica, nos preguntaban a nosotros por qué nos estábamos ocupando de la Ayurveda. Ustedes fíjense lo que es la desvalorización que cada uno tiene de sus propias raíces, ¿no? Entonces a lo mejor íbamos a estos pueblitos que la gente no tenía acceso a la salud, esa es la realidad, y hacíamos nosotros diagnósticos ayurvédicos en pleno India. Entonces, eso fue lindo, fue muy interesante, más que nada para tener esta información de que, por ejemplo, en Argentina se supone que todos deberíamos ser expertos en tango, y no todos sabemos bailar el tango. Bueno, en India no todos acceden a la Ayurveda. Pues eso pasa, Viviana, eso pasa en todos los países. Por ejemplo, en México hay excelentes curanderas y nadie recurre, pero yo creo que es parte de la sociedad, ¿no? Que se le da más crédito hoy por hoy a la medicina alópata, a la medicina, ¿por qué? Porque las grandes farmacéuticas, las grandes marketing tan gigante, entonces la gente ya no voltea a ver eso, pero antiguamente mi abuelita curaba con el pulso, ella decía el latido, decía, está asustado y el latido lo tiene hasta acá, y estaba duro y duro el latido hasta que lo bajaba y lo ponía aquí donde debería ser, porque ella te lo encontraba hasta por donde, yo decía, el latido aquí, y sí, efectivamente, se sentía el latido por acá, te sobaba y te lo bajaba, entonces decía que ya está, pero todo eso después, por ejemplo, en mi familia, mis primos se volvieron médicos, entonces desacreditaban todo eso que mi abuelita es que eso no funciona, y así. Me encanta esto que decís porque me das pie para comentar esto. ¿Qué pasa? Todo lo que es empírico, porque esto sería lo que llamamos desde lo científico, a esto lo llamamos empírico, porque no tiene demostración científica. Lo cual no quita que si pusiéramos esta técnica que tenía tu abuela bajo la lupa del método científico, probablemente descubriéramos que es efectivo y los médicos podrían utilizarlo. Pero como vos bien decís, nadie invierte en investigación de todo lo que es naturista, porque económicamente eso no es rentable. Y esa es la realidad. Ahora, nosotros que conocemos de esto, yo tengo como una integración que hice, un concepto que a mí me da mucha paz con respecto a cómo abordar esto. Porque, ¿qué pasa si yo como médica me guío únicamente por lo naturista y mi paciente termina evolucionando mal? O sea, eso fue algo que yo durante mucho tiempo era como una problemática en mí, ¿no? Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Entonces descubrí algo que es maravilloso y que uno puede integrar las dos cosas. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, que es el hipotiroidismo. Supongamos que una persona está con hipotiroidismo. Va al médico convencional, al médico científico,
que le va a decir usted tiene que tomar levotiroxina, ¿sí? Esta paciente se niega. Bien, no te niegues, ahora vas a ver que no te tenés que negar. Se niega porque quiere todo lo natural, bien. Hasta que lo natural funciona, su organismo está sin tiroxina. O sea, está como funcionando un poco así, como diríamos, como un auto sin nafta. ¿Sí? El cuerpo funciona igual porque es noble y aunque le faltan nutrientes y aunque le faltan hormonas, funciona igual, pero con un costo alto. Entonces, si viene una paciente a mi consultorio con hipotiroidismo, yo lo que le recomiendo es que sostenga la levotiroxina hasta que la técnica naturista empiece a hacer efecto. Cuando la técnica naturista empieza a hacer efecto y su glándula tiroides empieza a producir tiroxina, el mismo endocrinólogo que le recetó va a ver que sus valores de tiroxina se están elevando y le va a empezar a bajar la dosis del medicamento, porque si no la va a matar a su paciente. Entonces yo creo que una manera inteligente de abordar esta conjunción, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Medicina científica o medicina naturista? Yo creo que se pueden integrar y estar a la espera de que lo natural prenda en uno, porque ¿qué pasa? Cuando uno va a la medicina occidental y le dan un medicamento, es fácil, uno va, lo compra, lo toma y tiene su efecto. Cuando uno le da indicaciones ayurvédicas a un paciente, hay un montón de cambios de hábitos que el paciente tiene que hacer. Y esos cambios de hábito son el medicamento. Entonces, hasta que el paciente no lo puede incorporar a su vida, no puede esperar magia de la ayurveda, ni de la homeopatía, ni de la medicina china. Porque es lo que pasa. El paciente quiere el naturismo, pero después no se pone, como decimos acá en Argentina, no se pone las pilas para hacer lo que tiene que hacer. Y es entendible porque si uno tiene más de 30 años, ya viene con hábitos durante 30 años que no los puede cambiar en un mes, en 2 meses. Generalmente el cambio de hábito hacia lo ayurvédico nos lleva fácil un año. Un año hasta que uno empezó a estar en ese engranaje acorde a la ley natural. Durante ese año, esta paciente que necesita la levotiroxina tiene que estar consumiéndola, porque si no es un año en donde se produce denervación de sus nervios periféricos. ¿Qué significa esto? Los nervios periféricos, que son como cables, vieron que el cable tiene una cobertura plástica y adentro está el cable, está el cobre, ¿sí? Cuando no tenemos tiroxina durante mucho tiempo, esa cobertura plástica de nuestras fibras nerviosas periféricas se pierde. Entonces, al perderse esa mielina que se llama, deja de funcionar adecuadamente todo lo que es sensitivo. Empiezan a perder sensibilidad en las manos y en los pies. Es el famoso síntoma como que están caminando sobre algodones. Y si eso se mantiene en el tiempo, no se puede revertir después. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un gran desprestigio, inclusive de la medicina naturista, porque esa persona que hizo las cosas inadecuadamente, le va a echar la culpa a la chamana, o al ayurvédico, o al que está haciendo medicina china, o al homeópata. Cuando en realidad no aprovechamos lo que teníamos como herramientas, ¿no? Hoy día tenemos todo, ¿por qué no aprovechar todo en su justa medida? Entonces, mi criterio es este, es decir, aprovechemos, unifiquemos, porque también la medicina científica tiene su valor. O sea, si yo tuviera una peritonitis, no se me ocurriría quedarme en mi casa con técnicas ayurvédicas. Yo iría y iría a que me operaran para resolver esa peritonitis o esa apendicitis. Entonces, acá es hacer esto que volvemos, ¿no?, al tema de las elecciones conscientes, sabiendo qué puedo yo elegir. O sea, cuando yo ya llegué a este punto de que pasé muchas barreras y ya estoy enferma o enfermo, ahí, bueno, ¿cuál es mi mejor herramienta en este momento, al punto al que llegué? Si se puede esperar para, no sé, para sacar un apéndice, un apéndice bien digo, o para sacar
¿cómo es que se llama? Cuando uno tiene cálculos vesiculares, ¿no? Uno puede esperar a quitarse la vesícula, pero si uno está muchos años con su vesícula enferma y hay cálculos que están lastimando la vesícula, algo que era simple de resolver se puede transformar en algo peor. Entonces, ¿cuánto tiempo yo le doy al naturismo para que resuelva esto? Y cuando digo, bueno, me rindo porque no hice antes las medidas que me pudieran llevar al estado de salud sin recurrir a una cirugía. Es por eso que volvemos al punto de la prevención, ¿no? De estar súper atentos a los síntomas, y acá arranquemos con esta respuesta de cuál es el primer síntoma que aparece en todas las enfermedades. ¿Y Taibbi, se te ocurre? Las emociones. Por ahí va, a ver. A ver, chicas, ayúdenme. Desequilibrio puso alguien ahí. Mariel puso desequilibrio. Bien, lo primero que identificamos es el desequilibrio, y si podemos hacer eso somos unos genios, e implica que tenemos una excelente conexión con nuestra fisiología, que es a lo que apuntamos, ¿no? A tener una excelente conexión con nosotros mismos. Y ese desequilibrio, ¿con qué síntoma yo lo podría identificar? ¿Cuándo me doy cuenta que empecé a desequilibrar? Dolor puede ser, pero no todas las patologías arrancan con dolor. Bronca, ira, sí, todo eso me está hablando de que ya estoy como más avanzada en la enfermedad. La bronca y la ira, por ejemplo, va a ir a afectar directamente la vesícula biliar y el hígado. El miedo va a ir a afectar el riñón, probablemente. La tristeza va a afectarnos los pulmones. Pensemos hoy, en este momento en el que vivimos, lo importante de estar con un nivel de motivación y de proyectos que no nos mantengan en la tristeza de la cuarentena, porque le estamos sumando un terreno fértil a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto que están poniendo en el chat, que tiene que ver con las emociones, es fundamental para ya ser como más proactivos a enfrentarlo, porque algo me está diciendo esta bronca, esta ira, este miedo, y va a tener un impacto directo en algún órgano o en algún sistema. Pero para no seguir dejando la intriga, el primer síntoma común, y por favor grábenselo esto, el primer síntoma común a todas las patologías es la falta de bienestar. Cuando yo empiezo a estar en malestar, yo estoy empezando a enfermar. Y ustedes dirán, pero bueno, es como que es difícil, ¿no? Porque siempre en algún aspecto de nuestra vida estamos en malestar. Ya sea en nuestra casa, o en el trabajo, o en alguna relación, o en algún proyecto que no me sale. Es por eso que hay que trabajar en nuestra conciencia, en nuestra autorreferencia, y no en lo que está sucediendo afuera. ¿Sí? Cada vez que yo me enojo o siento temor por algo que está afuera, en realidad es porque estoy desatendiendo a esa parte que les comenté antes del ser. Recuerdan que somos seres humanos. Si yo logro la mayor parte del tiempo conectar con las 3 cualidades básicas del ser, que son Sat, Chit y Ananda, que ahora vamos a hablar de esto, si yo logro hacer que de mí broten esas 3 cualidades la mayor parte del tiempo, es como si tuviera un elixir para no enfermar. Porque todo lo que se desencadena a partir de no estar atentos a eso, tiene que ver con esto de los problemas físicos, los problemas mentales, los problemas emocionales, los problemas energéticos y los problemas espirituales. ¿Y qué es esto de Sat, Chit, Ananda?
Son 3 raíces sánscritas, porque acuérdense que estamos hablando de Ayurveda, ¿no? Y la Ayurveda se basa mucho en el yoga. Si ustedes han practicado yoga, en algún momento alguien les tuvo que haber mencionado esto, porque es como el origen, porque el yoga en realidad habla de unión, unión con la divinidad, unión con la esencia divina que está dentro nuestro. Y conectamos a partir de lograr Sat Chitananda con las diferentes prácticas. Pero yo pertenezco a una escuela de yoga en la que trabajamos una meditación que se llama Swadharma Dhyanam, que es la meditación en los roles. En cada rol de mi vida, yo me manejo con esta cuestión del Sat Chitananda, que ahora les cuento. Si tienen para anotar, anótenlo, porque me gustaría que sea algo que si tienen dudas, ahora me lo pregunten para que lo puedan poner en práctica, ¿no? Sat se traduce como existencia absoluta, o sabiduría también. Muchos, o verdad, perdón, verdad, no sabiduría. Verdad es existencia absoluta o verdad. Eso es Sat. Chit es sabiduría absoluta o conocimiento absoluto. Y Ananda es dicha absoluta. O sea, nosotros, por el simple hecho de ser seres humanos, en esta parte de ser, tenemos estas 3 cualidades, estos 3 gunas, estas 3 características, que es la existencia absoluta, la sabiduría absoluta y la dicha absoluta. Ahora, ¿cómo hacemos que esto lo tengamos más consciente en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo practico yo Sat, esto de la existencia absoluta o verdad? Lo practico estando en el aquí y ahora en cada momento. Cuando yo estoy comiendo, estoy comiendo. Cuando estoy en estado de ocio, estoy en ocio. Cuando estoy conversando con mi hijo, estoy con mi hijo. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando. El poder estar en estado de verdad, porque lo único que existe es este momento. Porque todo lo que pensemos de antes es recuerdo, ¿sí? Todo lo que imaginemos para futuro es imaginación, o sea, no es realidad, no está ahora. Ahora lo único real, la existencia real, es este momento que yo estoy compartiendo con ustedes y ustedes conmigo. Entonces, si logramos centrar toda nuestra conciencia en el momento presente, estamos manifestando esta cualidad. Que en mindfulness esto se llama atención plena, ¿sí? ¿Cómo manifestamos chit? Chit, que es sabiduría absoluta. Uno dirá, no, eso no es para mí. Yo no tengo sabiduría. Yo no estudié, yo no conozco muchas personas que son extremadamente sabias y que no pasaron ni siquiera por la primaria. ¿Con qué tiene que ver esto? La sabiduría tiene que ver, y lo podemos practicar, con el hecho de la aceptación. Que todo lo que sucede hoy es resultado de hechos pasados, de acciones pasadas. Entonces, lo único que puedo hacer con lo que sucede hoy es aceptarlo, lo cual no significa resignarse. Porque si no me gusta donde estoy hoy, yo hoy tengo todo el potencial para proyectar mi futuro, para diseñarlo. Entonces, si no me gusta donde estoy y analizo por qué estoy donde estoy, veré de qué acciones van a ser conducentes y voy a poner en práctica para que a futuro mi realidad sea distinta, ¿sí? Entonces, aceptar no es resignarse, porque a veces no queremos aceptar porque pareciera como que nos tenemos que quedar ahí toda la vida, en esa circunstancia, en esa relación, en esa enfermedad, y no es así. Yo ahora lo acepto. ¿Y qué significa que lo acepto? Que estoy en paz con lo que pasa ahora. Yo ahora estoy como estoy, sana, enferma, contenta, triste, lo acepto. Estoy en paz con esto que me pasa, lo observo, lo analizo, veo por qué me pasó, me estudio, hago mis propios autodiagnósticos, ¿sí? Y yo misma muchas veces, o yo mismo,
puedo ir armando de una manera inteligente mi futuro con el simple hecho de observar, pero siempre partiendo de la aceptación. Si yo niego la realidad, si yo no la acepto, si yo estoy en resistencia, lo que hago es sumar dolor y sufrimiento al momento presente. Y desde esa base no puedo generar ningún futuro que sea bueno. Porque hay yo tengo armado un programa de manejo del estrés en donde todo acto estresante, todo evento estresante, parte de un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera las acciones que desencadenan respuestas por parte de los otros, ¿no? O del medio. Entonces, si yo parto de un pensamiento negativo, no funcional, enfermante, voy a desarrollar emociones de esas mismas características, acciones con esas mismas características y respuestas con esas mismas características. Entonces, si yo logro observar dónde está mi pensamiento en cada situación, es más fácil poder entender por qué estamos como estamos y poder accionar hacia otro lugar. Yo en este momento considero que estamos en un momento de una profunda oportunidad de reinventarnos. Pero hay gente que piensa que estamos en el medio de una catástrofe. Entonces, a ver, ¿cuál es la verdad? Y la verdad es aquella que elijamos, aquella que yo decido elegir. Yo decido elegir, bueno, a ver, se supone, dicen que el mundo va a ser diferente después. Perfecto, me encanta, va a haber un montón de cosas que antes no me gustaban, que no van a estar más. Ahora, ¿cuál es mi contribución a eso? ¿No? Porque nosotros lo único que podemos incidir es en nuestra puesta en juego de nuestros valores, ¿no? De aquello que nosotros consideramos verdad. Entonces, si mi verdad está lo suficientemente pulida y está lo suficientemente sádvica, ¿no? Tiene la suficiente luz como para hacer un aporte nuevo que genere lo que yo quiero ver en el mundo, y bueno, es eso a lo que me tengo que dedicar y ocuparme. Entonces no voy a estar ocupándome de escuchar cómo en el noticiero me dicen que voy a enfermar y que es terrible todo lo que va a pasar. No me interesa porque no llevo la entidad, la energía, el pensamiento hacia ese lugar. Porque cada vez que pensamos en algo, le damos entidad. Cada pensamiento hacia algo le da entidad a ese algo, le da energía a ese algo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero alimentar con mi energía, no? ¿Quiero alimentar el mismo pasado que tuve, el presente que tengo, o quiero otro futuro? Quiero diseñarlo distinto. Bueno, tengo un hermoso poder que tiene que ver con mi fisiología. ¿Dónde ubico mi pensamiento? ¿Dónde ubico mis emociones? ¿Y hacia dónde las dirijo? ¿Cuáles son mis acciones conducentes al cambio que quiero ver en mi propia vida, en principio, ¿no? Que acá está el tema de la salud y el tema del bienestar. Si yo no estoy en salud y en bienestar, no puedo focalizar mi conciencia, no puedo, estoy desde un lado de oscuridad, entonces estoy desde un lado tamásico, en un lado rajásico, pero no en un lado sátvico. Si yo me posiciono en un lugar sátvico, es casi imposible desarrollar enfermedad. Y de esto habla el Ayurveda precisamente, ¿no? De cómo yo con mis elecciones voy diseñando mi calidad de vida y voy diseñando mi longevidad, porque la búsqueda del Ayurveda es llegar a la longevidad en estado de salud. No llegar solamente a la longevidad, porque hoy día la medicina científica logra que lleguemos a edades más avanzadas, pero a lo mejor no con salud y con bienestar, no con disfrute. Si uno se vuelca más a la ley natural, el disfrute es natural. Si uno tiene todos sus chakras limpios de condicionamientos, la energía fluye naturalmente en el cuerpo de uno, y no tenemos que estar ocupándonos de ir a hacer estudios, de tomar medicamentos, de si existe como una invasión del marketing y de la comercialización, porque no lo voy a necesitar. Y si todos apuntáramos a eso, se desmantelaría el sistema solo porque no habría demanda. Pero ¿qué pasa? Ahora hay demanda porque no estamos haciendo nuestro trabajo.
que nuestro trabajo precisamente es desde uno generar salud y bienestar. Y cuando uno genera eso, cuando uno genera ese estado sátvico, a cada lugar que vaya va a ir a llevar eso. Y ahí está, a mi criterio, el aporte que vamos a estar haciéndole a los demás, desde nuestros afectos, nuestros conocidos, nuestros vecinos. Desde ese lugar, cada uno de nosotros somos semilla de salud y de bienestar o de enfermedad, según lo que querramos elegir, ¿no? Pero siempre partiendo de uno. O sea, acá dicen mantras y kundalini, muy bien, Mariel está practicando yoga, o practicó en algún momento, y sí, todo lo que es kundalini, que es esa energía que fluye por nuestro canal medular, por el canal de la columna vertebral, y que tiene sus estaciones, que son los chakras, dirige nuestra energía. Entonces tenemos tantas herramientas que casi yo diría que es un pecado estar enfermos, ¿no? Y si tomamos conciencia hoy, ¿qué vamos a hacer con esa conciencia? Porque dicen que un gran conocimiento siempre conlleva una gran responsabilidad. Entonces, cuando uno contacta con un saber diferente y resuena con uno que puede llegar a ser una solución para uno, ahí tiene que tomar las medidas como para accionar en el sentido que el universo lo condujo y que uno también se fue conduciendo hacia ese lugar, ¿no? Porque por algo se da la afinidad de estar o no en un encuentro, de acceder o no a una práctica. Todo eso tiene que ver con nuestras prácticas anteriores. Bien, bueno, hablé un montón, yo ya creo que los mareé de tanto que hablé. Cuéntenme si quedó alguna súper duda. interesante. Yo veo que estamos totalmente al revés, conectados con lo que no nos alimenta y nutre, o sea, estamos totalmente al revés. El tiempo lo llevamos al revés, el estrés. Nosotros en vez de manejar nuestro entorno, el entorno es el que nos está llevando a nosotros, ¿no? Está al revés todo. Por eso estamos donde estamos, supongo. Perfecto tu diagnóstico. Eso es estar en referencia al objeto, en vez de estar en autorreferencia. Perfecto lo que decís. Perfecta conclusión, porque es un diagnóstico en sí mismo. Entonces, desde ahí podemos partir. Está bueno esto, el famoso darse cuenta. Y así como te das cuenta de eso, hay un montón de otras cosas que en estos días, si ustedes empiezan a dejar que decante todo esto, van a ver que en estos días va a ir surgiendo en ustedes un montón de cosas que tienen que ver con el darse cuenta hacia dónde no accioné adecuadamente, que no es separarlo en bueno o en malo, sino en funcional o disfuncional, en resiliente o en enfermante, ¿no? ¿Es bueno para mí o no es bueno para mí? ¿Me trae luz o no me trae luz? Porque en realidad, como somos seres humanos, estamos en condiciones, tenemos todas las herramientas para estar en bienestar permanente. ¿Por qué no estamos en bienestar permanente? ¿No? Tendríamos que preguntarnos qué es lo que estamos sosteniendo, que no nos queremos desapegar y que nos está haciendo daño. Porque de eso se tratan los condicionamientos, por ejemplo. A ver, acá que han puesto en el chat. Bueno, hablamos del tema de los mantras, por ejemplo. Los mantras generan como una resonancia que permite una mejor recirculación de la energía, además de darnos ese bienestar, de que nos guste escucharlo. A veces uno dejándolo únicamente en el ambiente, ya tiene un efecto energético que cuando nosotros ingresamos a casa lo sentimos, esa vibración distinta, ¿no? Esa famosa buena onda o mala onda de las personas, ¿no? Esa es la energía en la cual vivimos, de la cual nos embebemos todos los días. Después, el Qigong. Acá dice Iris que el Qigong le permite estar en paz y tranquilidad. Perfecto, porque el Qigong, ¿qué hace? Nos trae nuestro centro, nos lleva adentro nuestro, nos lleva al ser, perfecto.
las terapias florales también. Acá preguntan si hay similitud entre las terapias florales y el Ayurveda. La verdad, yo no conozco mucho de terapias florales, lo único que puedo decir es que hay gente que le funciona muy bien, yo nunca las he probado en mí, no sé cuáles son sus bases y sus fundamentos, entonces no podría opinar. Sí sé que es naturista y que a mucha gente le funciona, pero no sabría encontrarle si tiene similitudes o no porque desconozco. Bueno, gracias por las cosas que dicen. Bueno, la idea es que les llegue, que lo entiendan, que lo puedan poner en práctica. ¿Sí? ¿Viste lo de Marcos? No, a ver, algunas cosas se me pasan. Doctora, uno, ¿qué? ¿Nace ya con el sistema, tierra, agua, etcétera? ¿O lo aprendemos y lo ponemos y lo podemos cambiar? Perfecto. Marcos preguntó eso. Marcos, sí. Marcos, perfecta pregunta, muchísimas gracias por hacerla. Sí, nacemos, esta combinación de elementos es aportada por nuestros padres en el momento de la concepción. Según cómo estén los doyas de nuestros padres en ese momento, va a prevalecer el doya con el cual nosotros nacemos. ¿Sí? Eso es lo que dice la Ayurveda. Nacemos con esa predisposición, pero en nuestro biotipo básico somos perfectos, o sea que supongamos que somos Vata Pitta, con esa conjunción de elementos podemos llevar una vida totalmente saludable y en bienestar. El tema es no salirme de ese doya, que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, cuando pasamos de un desequilibrio mínimo, que es común, porque hay otra cosa que no les dije, que doya en sánscrito significa aquello que tiende a desequilibrarse. O sea, por el simple hecho de ser doyas, nuestra tendencia natural es hacia el desequilibrio. Pero una cosa es que nosotros estemos en nuestro centro y un día no hicimos lo adecuado y nos corrimos un poquito y cuando nos dimos cuenta volvemos y nos volvemos al centro y nos desviamos un poquito, ahí no pasa nada. Son pequeños desequilibrios. El tema es no llegar al extremo, por ejemplo, de un Vata Pitta, que un día llega a un extremo de su Pitta y esté colérico, con acidez, con problemas de piel, irritable, o que nos vayamos al extremo de Vata, donde empezamos a tener insomnio, constipación, problemas óseos, problemas digestivos. Entonces, es conocer quiénes somos desde el punto de vista dóxico o ayurvédico, o sea, cuáles son los elementos que predominan en uno, y estar atentos de mantenerlos en esos pequeños desvíos estándar, podríamos decir, que nos mantienen en estado de salud. O sea que no podemos solamente controlar, ¿no, doctora? O sea, es controlarlo y nos va a acompañar hasta la muerte, ¿no? El docha. Por suerte sí, nos va a acompañar durante toda esta encarnación, mientras el doya esté en su punto de equilibrio, vamos a estar fantásticos. O sea que es una bendición el doya que tenemos, porque en realidad todos tenemos diferentes doyas, que eso habla también de nuestras diferencias de comportamiento. Fíjense que hay hermanos que se crían en la misma familia y son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque su doya es distinto, porque la conjunción de sus elementos lo conduce, son condicionantes, pero no son determinantes. Uno puede irlo modulando. Por ejemplo, una persona Pitta, una persona con mucho elemento Pitta, que esto es bueno que ustedes lo pesquisen ahora entre sus conocidos, ¿no? Quiénes son más Vata, quiénes son más Pitta, quiénes son más Kapha. Un Pitta es extremadamente perfeccionista. Cuando está equilibrado, se ocupa de que las cosas estén perfectas, pero cuando está desequilibrado en Pitta, se ocupa de ser sumamente agresivo cuando algo no está perfecto. ¿Sí? Un Vata, cuando está equilibrado, es sumamente creativo. Vata tiene una creatividad exuberante, pero cuando está desequilibrado es el desorden permanente. Y un Kapha es todo lo amoroso y estable que uno espera de todas las personas. Uno, cuando más rodeado de Kaphas está, uno habitualmente recibe mucho más amor, porque naturalmente los Kaphas son amorosos, tienen una escucha enorme.
pero cuando el kapha se deprime de manera intensa porque cae muy hondo dentro de su pesadez de acumular mucha tierra, ahí es difícil sacarlo. Entonces todos los doshas son perfectos, sea cual sea que tengamos, en el estado de equilibrio. En el estado de desequilibrio tenemos estas cuestiones que no nos gustan tanto. Acá Por dice, ejemplo, Viviana, sí, en una persona ya mayor, muy mayor, que bueno, antiguamente no había todas estas herramientas y vives en el pasado y todo aquello te ha llevado a un desequilibrio total, por ejemplo, físico. Ahora el físico está desgastado, está mal, pero ya es muy mayor, que en este sentido es bien difícil llevar este tipo supongo, digamos, tratamiento ayurveda porque es, digamos, que es más lento. no. Mira que bueno, tu pregunta también me dispara a otra cosa importante dentro de la Ayurveda. Los doshas también están en las diferentes etapas de la vida. En todos, habramos nacido en el dosha que nacimos, al inicio de nuestra vida somos más kapha, a mitad de la vida somos más pita y en la ancianidad somos más vata. Entonces, naturalmente, de ancianos, todos tendemos a ser más vata, a esto que vos decís, a tener el cuerpo como más desvitalizado, más deshidratado, a estar como más débiles. Eso es bien vata, ¿sí? Y vata tiene una enorme ventaja, que si uno toma medidas, enseguida lo podemos traer al punto de equilibrio. A ver, la desvitalización en un anciano se trabaja mucho con el alimento, se le da muchos alimentos que tengan la cualidad tierra, con mucha hidratación y, por ejemplo, con el masaje Abhyanga, en donde se los nutre con lo que llamamos oleación, que el masaje se hace con aceites. Entonces hay aceites que son mucho más oleosos para los individuos vata, que generalmente tiene que ver con el aceite de sésamo, el aceite de oliva. Entonces sería alucinante que en un futuro hubiera geriátricos ayurvédicos, porque tendrían su masaje con aceites, tendrían sus prácticas de asanas tierra, tendrían sus técnicas respiratorias más tierra. Buscaríamos esa manera de compensar el elemento que a los ancianos les está faltando, que es el elemento tierra. ¿Por qué? Porque al transcurrir la vida nos vamos utilizando, porque nos vamos preparando para desencarnar. Esa es la realidad. Entonces es muy lógico, fíjense lo lógico que es el Ayurveda, ¿no? Que hace más de 5.000 años atrás hasta conocían los microorganismos sin tener el microscopio, y conocían esta evolución a través de la vida, que hoy día en la medicina convencional no se le presta mucha atención, pero que es muy lógica con lo holístico, con lo integral, como que no nos separa por partes, somos una integridad. Entonces, en las personas mayores es fundamental esto de hacerles hacer actividad pasiva, esto de movimientos pasivos para que tengan sus articulaciones en movimiento, porque si no se les acumula la energía allí y las enferma. El tema de la oleación, que el mismo paciente se puede hacer, el mismo anciano se puede hacer automasaje con aceites, a veces simplemente embadurnándose con aceite ya es efectivo. Hay otras técnicas, se hacen microenemas con aceite, se utiliza mucho el ghee. ¿Conocen el ghee? No. El ghee es la manteca clarificada. A veces en los programas así tipo gourmet, enseñan a hacer la manteca clarificada. Si no, en algún momento me la piden y se las puedo pasar, no hay ningún problema, es muy sencillo. La manteca clarificada lo que hace es aportar oleación interna. Entonces es ideal para los ancianos. Es ideal, en vez de utilizar aceite o manteca, la manteca convencional, utilizamos este ghee que se origina a partir de la manteca, pero que tiene propiedades diferentes a la manteca. Con razón, antiguamente curaban con manteca. También me acuerdo de mi abuelita que curaban con manteca y eso, ¿eh?
Una sabia tu abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Se llamaba Eudosia Sánchez. Eudosia. Era, Bueno, bueno, curandera del pueblo y de todo, pero sí me no, acuerdo que usaban hay que, manteca no y... es casualidad que vos te dediques a esto, ¿no? Que seas, que te interese esto, que estés en todo esto, porque vos intuitivamente buscas despertar eso, ¿no? Porque si ya estaba en un ancestro tuyo tan marcado, en realidad está en todos nosotros, pero cuando un ancestro ya lo desarrolló, es como que tenemos el camino más fácil nosotros, ¿no? Como para acceder. Así que está bueno esto de que si tenemos ese tipo de don o ese tipo de afinidad, que lo alimentemos y que trabajemos en ese sentido. Acá, Mira, preguntan, si un niño nace con una enfermedad, ¿cómo sería con sus doshas? Oh, es que no alcanzo a leer bien. depende. Los niños, de niños, sea cual sea su dosha, tiene más una tendencia a todo lo que es kapha, ¿sí? En la etapa de niños. Yo no es, la parte de pediatría ayurvédica no la manejo, pero depende mucho del tipo de enfermedad que tenga, porque el tipo de enfermedad nos muestra hacia dónde estuvo su desequilibrio previo, ¿sí? Eso habría que ver el caso muy particular y lo ideal sería que lo viera un pediatra ayurvédico, que acá en Argentina no hay muchos, pero hay. Calculo que allá en Europa, es más, en España hay mucho ayurveda. Yo he visto que como que hay mucha afinidad por todo esto. Así que bueno, Ujú. buscar algún pediatra que pueda hacer el diagnóstico en principio del desequilibrio que tuvo previo a la enfermedad. Y si es una enfermedad que ya trajo con el nacimiento, bueno, ya ahí entramos en un tema de karmas de vidas pasadas, en karmas de sus papás, en semillas inconscientes que están en el linaje familiar, ¿no? Ahí entramos en un terreno que por eso a mí me gustó incorporar otras disciplinas, porque cada disciplina tiene como un límite, ¿no? Entonces, si uno puede incorporar otras, va como traspasando límites. Así que bueno, invito a que investiguen desde la Ayurveda. Hay muchas patologías que se pueden resolver y se pueden encaminar desde otro lugar. Oye, Viviana, a propósito de niños, ¿te acuerdas que hablábamos y que me dijiste, recuérdame sobre esta época de cuarentena y la estancia de los niños en casa y el estrés y eso? A ver, ¿por qué fue que te dije eso? No me Tranquila, le No me digo, acuerdo de qué estábamos hablando. a raíz de que estuve en ingresada y de que necesitaba tranquilidad, digo, bueno, En relación a los contextos. Ahí está, perfecto, gracias por recordarme. Bueno, respecto a esto, es fundamental, así como hablamos de los gunas sádvico, rajásico y tamásico, es ver cómo está el guna de nuestra casa, ¿no? Cómo está nuestro contexto, porque en este momento nuestro contexto, el 90% del tiempo, es nuestro hogar, nuestra casa. Entonces, evaluar primero cómo está el contexto y ver qué es lo que primero aceptarlo, ¿no? Esto que hablamos de las 3 cualidades del ser. Acepto este contexto, estoy en estado de paz, no me peleo con este contexto, y veo qué es lo que puedo modificar, ¿no? A veces los chicos están ansiosos porque perciben energéticamente nuestra ansiedad. Recordemos que nosotros no somos solamente ese cuerpo físico que vemos, nosotros tenemos un aura energética que intercambia electrones con el medio en el que estamos, y el medio en el que estamos intercambia electrones con el aura de las personas con las cuales convivimos, y hay una retroalimentación energética, más allá que nosotros le digamos a nuestros hijos, está todo bien, no pasa nada. Si internamente estamos con temor, el niño lo va a percibir, porque aparte los niños están mucho más sensibles a estas percepciones, mucho más que nosotros. Entonces, el cuidar el contexto también habla de esto que hablamos en este encuentro, de partir de nosotros, ¿no? ¿Qué le estamos brindando energéticamente a ese contexto? Porque ese contexto nos está retroalimentando. Entonces, y en los diferentes roles, por ejemplo, en nuestro rol de madres,
tenemos que estar muy atentas a este Sat Chitananda. Cuando estamos con nuestros hijos, estar aquí ahora con ellos. No estar cocinando mientras te estoy escuchando. No. Te escucho y después cocino. O cocino, esperame un segundito y después te escucho. Pero en el momento que lo escucho y no hay otra cosa en el mundo que sea escuchar a ese hijo. Y si hay cosas que mi hijo tiene y que no me gustan mucho, las acepto en estado de paz, no me culpo, no lo culpo, no juzgo la situación, simplemente hago un diagnóstico para ver si yo puedo hacer algo con esa situación y revertirla. Si puedo hacer algo, lo hago, y si no, lo acepto, porque, por ejemplo, el karma de nuestros hijos corresponde a nuestros hijos, no a nosotros. Nosotros podemos acompañarlos, podemos dirigirlos, pero no podemos vivir el karma de ellos nosotros. No podemos quitarle su karma. Es un camino evolutivo de ellos. Y por otro lado, si estamos en Ananda, que creo que esto no hablé, cuando la cualidad de la dicha absoluta tiene que ver con hacer brotar de nosotros el amor incondicional permanente. E incondicional, léase sin condiciones. Yo no amo a mi hijo porque sea perfecto, porque sea estudioso, porque me haga caso. Lo amo porque es un ser y me brota naturalmente amarlo, no porque haga algo. Y mi hijo no va a amarme a mí porque yo sea la mejor madre del mundo, porque eso sería amarme condicionalmente. Mi hijo me ama, porque está en su naturaleza amar, y que brote ese sentimiento hacia mí. Entonces, no solo con los hijos, sino con todas las personas que en este momento estamos conviviendo, en una convivencia como mucho más intensa, porque no hay momentos libres, es como que no nos vamos al trabajo, no nos vamos a la escuela, no se van los chicos a la escuela, entonces hay como una interacción mucho más intensa. Es cuanto más útil es esta técnica, ¿no? Esta práctica del Swadharma Dhyanam, que es la práctica en los roles, y que mejora muchísimo los vínculos interpersonales, porque desde ese estado no es posible pelear, no es posible enojarse, no hay, o sea, no hay con qué darle a ese estado. El tema está que no siempre lo podemos mantener. No, además es complicadísimo, porque no solo yo, habemos madres aquí y todas las madres del colegio que decían, no, lo quiero y te das tiempo, pero 24 horas y las exigencias del colegio de que tenerlas que tener en la clase frente al ordenador haciendo tareas y todo eso, era demasiado, ¿eh? O sea, por más, yo normalmente soy relajada, es más, mi hijo estudia casi en libre, ¿no? Educación libre, y es lo mínimo, pero por más que quisieras mantener tu centro, era casi imposible, porque es tanta la exigencia y más, hay niños que tenían muchas más cosas que hacer y solos, ¿no? Y mira Entonces, esto fue caótico, y te lo digo casi el 90, no, yo creo que el 100%, ya todo el mundo que regresen al cole, y prácticamente el mío ya regresó por ser pequeño el cole, ¿no? Pero las madres, no me importa si, casi no me importa si se contamina, pero que ya vayan. Te creo, y es lógico. Pero eso porque, analicémoslo desde el lugar que dije recién, tomemos esto como ejemplo, ¿no? Cuando uno empieza a estar en malestar es porque no está aceptando la situación. ¿Sí? Aceptar es, bueno, a ver, esto es todo un lío. Listo, me siento a ver, a observar el lío, hacer un análisis de esta situación, ¿no? Y empezar a ordenar dentro de mi día qué horario le voy a dedicar a eso, qué espacio le voy a dedicar a eso, porque no es lo mismo que mi hijo esté haciendo la tarea en un sector que es para la tarea, a que esté en el medio de la cocina, donde yo tengo que poner la mesa para cocinar, para comer, donde me está preguntando cosas y a mí se me quema la comida. No es lo mismo. Entonces, haciendo un diagnóstico, yo lo que propondría para este caso en particular es hacer un diagnóstico de la situación diciendo, bueno, a ver, tarea, tiene que tener su ordenador en un lugar específico, con sus cosas para escribir, sus libros para investigar, en un espacio donde no me perturbe a mí con otras actividades,
yo ocuparme en determinados momentos, no todo el tiempo, porque tampoco es que tenemos esa pedagogía como para poder enseñarla a los hijos, o sea, no la tenemos, yo por lo menos no la tuve con mis hijos, y en un momento aprendí a aceptarlo, porque no todos tenemos esa capacidad. A mí la pedagogía me funciona mejor con adultos, no con los niños. Y el aceptarnos que tenemos esa capacidad o no, es también estar en chit, es estar en sabiduría. Es decir, bueno, es lo que me tocó a mí, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo lo pongo en juego adecuadamente? Entonces, si yo estoy en el aquí y ahora, en aceptación, armando este contexto adecuado para esa actividad, ¿no? Después de hacer el análisis de situación, y en estado de amor a lo que pase, y en estado de compasión a lo que pase, ya está. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué nos enojamos y demás? Porque estamos en el lado de humano. Y acá hay algo que no les comenté hasta ahora, y que es como que faltaba esto, que en esta práctica deberíamos actuar como si fuéramos un compás. ¿Se acuerdan cómo es un compás? El compás, que es ese que tiene las dos patitas, que una está fija en el papel, y con la otra, que tiene la punta del lápiz, hacemos el círculo en la hoja, ¿verdad? Bueno, hagamos de cuenta que la pata que está fija es el ser, con estas tres cualidades que estuvimos hablando, con Sat Chit Ananda. ¿Sí? En el aquí y ahora, en aceptación y en amor incondicional. Y la otra pata es con la cual nosotros nos vinculamos, hacemos el círculo de nuestras relaciones. Y cada puntito de ese círculo es una relación distinta. Mi relación, mi rol de madre, mi rol de pareja, mi rol de médica, mi rol de, no sé, de lo que seamos, mi rol de amigo, ¿no? Entonces, si yo estoy bien asentado, mi ser, bien fijo, en el momento que estoy trabajando el rol, no puedo fallar. Es imposible que me enoje, es imposible que me saque de mi centro, porque ya estoy en el centro. Entonces supongamos que esto es un conflicto para mí, el momento de la tarea con mi hijo. No solo es un conflicto ahora para mí y para mi hijo, es un conflicto futuro, porque estamos sembrando semillas de enfermedad, porque cada conflicto genera semillas de enfermedad futuro. Yo creo que después que todo esto pase, va a haber muchas patologías nuevas en función de los conflictos que estamos generando con la pandemia. Entonces, si yo ya armo el espacio, con mi hijo mismo, armamos un espacio que sea lindo, que sea agradable, que a ambos nos guste estar, donde yo me arme un silloncito al lado de él, donde él esté cómodo, donde él sienta que me tiene en un 100% durante al menos una hora, que el resto del tiempo su actividad la tiene que hacer solo, que en determinados momentos me puede preguntar, pero no todo el día, porque eso mantiene la cascada del estrés todo el tiempo activada. Entonces, acá es importante el orden. El orden es fundamental si uno quiere manejar adecuadamente el estrés. Y es algo que realmente yo trabajé toda mi vida, que tiene que ver, según Anthony, con mi carta numerológica, y tengo la bendición de tener ese número en mi carta, porque a mí me permitió trabajar excelentemente bien el estrés, y poder recomendar el orden como algo fundamental para el manejo del estrés. ¿Sí? Entonces, este es un aspecto más del manejo del estrés, pero es un aspecto clave en este momento, porque muchas familias tienen a sus niños estudiando en la casa, y se resuelve así, se resuelve bastante fácil si uno arma el espacio, y el espacio es espacio físico y espacio mental, espacio de tiempo, el espacio que le voy a dedicar a esa actividad, que no es en cualquier momento, en todo momento. Así como tenemos momentos para ir a la escuela, en la casa tiene que ser así. Momentos para estar en la actividad de la escuela, momentos para jugar, momentos para ayudar a mamá a hacer las tareas de la casa y hacerla con gusto. Eso es todo un tema, eso me costó mucho más con mis hijos. No digo que podría dar cátedra de eso, pero sé que se puede. Sé que se puede. Yo intenté todo eso que dices, pero bueno, al final, a lo mejor porque la cuarentena también ha sido algo especial, ¿no? En ningún momento de mi vida me ha costado, pero esta cuarentena
Sí, 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 ¿eh? Bueno, pasa que en esta cuarentena todos estamos con el estrés del umbral muy al límite. ¿Sí? Ya de por sí estamos en una situación única para la humanidad. O sea, nosotros, todos nosotros, nunca pasamos por una situación así. Y todo lo que es desconocido para el sistema nervioso es una amenaza. Y todo lo que es una amenaza dispara la cascada del estrés. Ahí podríamos estar hablando 5 años y medio más, porque todo lo que tiene que ver el manejo del estrés es todo un sistema fisiológico y funcional que hoy día lo tenemos todos muy al límite por la situación natural que estamos viviendo, que se le suma a los estresores anteriores, porque antes ya estábamos en estrés, y ahora se le suma un gran estrés, que es esta situación pandémica. Entonces estamos como al límite de nuestra emocionalidad, al límite de nuestro estado de salud, al límite de los enojos. Entonces tenemos que bajar ese umbral generando un contexto dentro de nuestras propias casas para que te des una idea. Hoy, precisamente hoy, se me ocurrió que dentro de los cursos que voy a dar uno, o un taller al menos, que tenga que ver cómo armar un spa en su propia casa. Porque desde la Ayurveda hay muchas técnicas para spa, de hecho yo he tenido spa, y es fundamental. Yo lo tengo naturalmente, porque me encanta todo eso y porque armé mi casa así. Pero cualquiera de nosotros puede armar como un contexto donde uno pueda sentir eso que uno busca cuando busca un spa. Hoy día no podemos estar yendo a un lugar de spa, pero podemos armar en nuestra casa ese estado que yo siempre considero que el hogar de uno tiene que ser como un templo, donde uno entra y encuentra paz. Entonces, si en este momento no es así, fantástico. ¿Cómo hago que a futuro, en el corto plazo, se transforme en eso? Entonces, hoy lo acepto y desde ese lugar de paz diseño las acciones conducentes para la semana que viene, más tardar, mi casa se haya transformado en un templo, en un oasis, en un spa, en un lugar lindo para estar. No solo para nosotros, para nuestros hijos también, obviamente, porque ellos están en el mismo contexto. Entonces nos estamos como retroalimentando de lo mismo. En la medida que nosotros logremos estar en estas 3 cualidades, ellos naturalmente van a estar en estas 3 cualidades. Porque tenemos mucha influencia energética sobre nuestros hijos. ¿Sí? Bueno. Si te parece, si hay alguna duda, más. ¿Alguien más? Mi lema, ¿hablen ahora o callen para siempre? Igual ahora les quedó, están recalculando un montón de cosas, probablemente las dudas surjan mañana. Sí, mucha información y muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno, gracias. Ahora entiendo el por qué estoy enfermo del estómago siempre y de la piel. Qué bueno esto del darse cuenta, Marco, me encanta, buenísimo, buenísimo. Empecemos a bajar el elemento fuego entonces. Sí, exacto. Y eso desde todos los lugares, fíjate, desde los 5 sentidos. Una forma práctica es analizar los 5 sentidos. Gusto con la alimentación, lo que comemos, lo que bebemos, olfato con los aromas. Hay aromas que despiertan calor corporal y aromas que despiertan el fresco, por ejemplo la menta es bien fresca. Hay música que estimula el calor o que estimula el frío. Es más, te doy una herramienta muy linda que es el ocluir la narina derecha. Cuando respiramos solo por la izquierda, el cuerpo se enfría y bajamos el elemento fuego de la naturaleza propia, ¿no? Me lo apunto. ¿Cómo era? Cuando uno quiere enfriar el cuerpo, hay que tapar la narina derecha. Derecha. Y lo contrario, ¿no? Supongo. Y cuando, tal cual, que de hecho yo se lo he recomendado a pescadores, a la gente que le gusta ir a pescar, que tape la narina izquierda, porque habitualmente a la noche cuando salen a pescar hace mucho frío, y que tapen con una motita de algodón
la narina, uno puede estar tapándola así, pero no vamos a estar todo el tiempo así, entonces podemos taparla con una motita de algodón. Esto es bueno en casos de fiebre, en casos de los calores de la menopausia. Oh, qué buenísima información. Estas son herramientas de Ayurveda, son re lindas y son simples, son sencillas. ¿Mm? Perfecto. Bien, bueno, yo agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir, de estar ahí sin, aún habiendo perdido mis pasajes, estoy ahí en este momento. Muchas gracias por eso. Y esperemos que algún día puedas venir aquí al Tercer Anillo y que, ¿por qué no? También podemos hacer algo online, ¿no? Que esto es la gran oportunidad que se está abriendo tanto las fronteras, que esto es de las ventajas que nos está dando esta contingencia, que abrimos fronteras y nos estamos acercando tan fácil, tan fácil. Sí, y yo estoy atendiendo consultorio online y te aseguro que me funciona mucho mejor que el presencial. Ya mis pacientes están con algo de temor porque les digo que no sé si voy a volver al consultorio presencial, porque funciona tan bien el virtual que a mí me sorprendió. Inclusive salen cosas porque uno utiliza los sentidos de otra manera. Es que es más cuántico, la cuántica está acelerada ahorita y todo es cuántico. Tal cual. Tal cual. Y bueno, y el tema de aprender a dar cursos online, que es todo un mundo, pero que uno pareciera, antes era más mundo para mí, ahora me está resultando simple. Es como que uno se va como adaptando al sistema y funciona muy bien, así que sí, podemos hacer muchas cosas. Esa es la idea. Dice Marco, consultas como las arreglamos. Él escribe desde México. Y se pueden contactar conmigo, yo estoy como Viviana Gallo en Facebook, tengo mi página www.manejodelestres.com o a través tuyo, a través del Tercer Anillo, o sea, estamos por todos lados, o sea, si buscan en internet me encuentran y vemos de manera virtual. Después a México también es un lugar que voy a volver, porque es un lugar que me encantó, pero bueno, mientras tanto podemos hacerlo a través de internet, a través de Zoom. Yo he hecho llamadas, fue muy gracioso una vez, porque no podíamos conectar el sonido por Zoom. Entonces hicimos videollamada de WhatsApp para el sonido y nos veíamos por el Zoom, por ejemplo. Y lo arreglamos en 1 minuto, estábamos conectadas perfectamente bien con la paciente, o sea que se puede, todo se puede. Siempre hay forma, sí. Sí. Pues muchas gracias, todo el mundo te agradece. La verdad, para mí resultó súper, súper interesante. Yo creo que yo me voy a consultar, aparte de la vesícula. Te espero, por supuesto, te espero. Un placer poder contribuir a pesar de las circunstancias, demostrar que las circunstancias no son determinantes y bueno, acompañarnos en todo este proceso, ir creciendo todos y evolucionando todos. Un placer para mí haber compartido este tiempo, sentí una energía muy linda de todos y eso me permite expandirme y poder brindar más, así que muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gente hoy, pero porque aquí ya las actividades se están poniendo más normalitas. Ya claro. Hay trabajo, ya todo eso, por eso ya vamos a reducir a miércoles. Pero como esto se sube y la gente está preguntando, me dice, se va a grabar porque no pude. Y entonces ya cuando lo subo al canal, pues ya mucha más gente lo ve. Tal cual, sí, tal cual, y lo compartimos, yo después lo comparto también, y bueno, y vamos avanzando. Gracias. Bueno, sigan agradeciendo, que ha estado súper. De verdad, ha estado maravilloso. Muchísimas gracias por todos los comentarios, espero haber aportado, es la idea de ir sumando, y cualquier duda va a ser bienvenida. Porque la explicación ha sido estupenda. Gracias, ahí como me gusta esa tonadita española, me encantó, me encantó. Bueno, ¿alguno más? Bueno, pues muchísimas gracias entonces a todos por estar aquí.
y seguimos ahora, ya no tendré lunes y viernes, solamente miércoles, porque ya estamos más movidos, incluso yo ya tengo que trabajar físicamente, Claro. así que pues seguiremos aquí trabajando los miércoles y en ocasiones pues si se precisa haremos, pero ya estamos en contacto en redes sociales y pues por el WhatsApp. Muy bien. Gracias, Viviana, gracias, muchísimas Placer. gracias, no Gracias sabes a vos. cuánta información nos has dado hoy. Muchas gracias. Genial, ya todo el mundo lo dice y bueno, esperemos que pronto podamos hacer algo, que yo soy la Con todo primera gusto. que me voy a apuntar, ¿eh? Con todo gusto, aquí estamos. Un placer. Que estén muy bien, que tengan mucha salud. Gracias. Adiós. A todas, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Ay, Italy. ¿Estás bien?